Hola, hola, bienvenidos a Aprendiendo Juntos. Yo soy Maggie Advíncula. Gracias por estar otra vez aquí conmigo. Discúlpeme, esta semana ha sido súper ocupada. Sigo en Utah. El templo que ven acá atrás es el templo de Oquirrh Mountain. Es uno de mis templos favoritos. Fue donde oré mucho para que mi hija se fueran al se fueran a la misión. Tuve la oportunidad de servir dentro de este templo por casi un año. Fue donde también vine a orar mucho para que mi hija pudiera conseguir un buen joven con quien casarse y sellarse, y así sucedió. Entonces para mí este templo es súper especial. Me gusta mucho venir aquí. Perdón. Bueno, comencemos con el estudio de esta semana. Espero que hayan disfrutado el de la semana pasada. Estuvo súper bonito, pero el de esta semana tiene algo como un instinto, como algo extra, ¿no? Como un poder tan fuerte, y entre más lo estudié dije, no, yo tengo que compartir todo lo que he aprendido, porque fue como que me dieron la llave para ver la razón de cómo podemos nosotros obtener milagros, o cómo nos calificamos para poder recibir ese poder de lo alto, ¿no? Pero bueno, empecemos con la historia. La semana pasada hablamos de que el Señor les hizo el llamado, ¿verdad? A todos los santos de Ohio para que pasaran y se fueran, los santos de Nueva York, para que se fueran a Ohio. Y ellos preguntaron por qué. Entonces nos dieron la sección que estudiamos en la semana pasada. Y era para escapar del enemigo y para poder ser investidos con el poder de lo alto. Entonces, en este frío de enero, José y Emma están viviendo en Fayette. Emma está embarazada de gemelos, y de todas maneras hacen este viaje. Pues José le dijo, ¿por qué no te quedas y esperas para que cuando salga el grupito que va a salir más tarde y ya hayas dado a luz y eso, entonces yo vengo, te ayudo y ya te llevo? Y ella dijo, no, yo no me quiero quedar, yo quiero ir contigo. Entonces, bueno, hacen todo el viaje en una carroza, es invierno. Bueno, y todo el viaje, Emma comienza a sentirse un poco mal. Entonces, cuando Emma y José llegan a Ohio, a Kirtland, Ohio, José es dirigido por el Espíritu a una tiendita. Esta tiendita le pertenece a Newell Whitney. Y ahí es cuando yo a veces me confundía, porque tenemos a Newell Knight. ¿Se acuerdan de Newell Knight? La familia Knight, que viven en Colesville, que los persiguieron, que les tumbaron el arroyo cuando lo llenaron para que se pudieran bautizar, que también esa noche se bautizaba Emma. Ok, ellos son los Knights, y tienen el hijo que se llama Newell, apellido Knight, que fue el que poseyó el espíritu y que José Smith le ayudó a reprender el espíritu. Bueno, y tenemos ahora a un nuevo hermanito que se llama Newell Whitney. Y él es el que tiene esta tiendita. Entonces José es dirigido ahí, llega ahí, y lo primero que le dice es, tú eres Newell Knight, Newell Whitney, perdón, y tú tus oraciones me han traído hasta aquí. Algo así le dice. Entonces no dicen, no sé quién eres, y él le dice, pues yo soy el profeta, ¿no? Y sí, no había estado, era un recién converso, y había estado orando porque él quería conocer al profeta en persona. Entonces él llega ahí, ellos están emocionados. Bueno, le dan un cuarto a Emma y a José para que vivan ahí, y en esa casa nacen los gemelitos. Pero cuando nacen los gemelos de los hermanitos Smith, de Emma y José, nacen muertos. Da la casualidad que muy cerca de ahí también esa misma noche dio a luz otra hermanita, y ella, y se me acaba de olvidar el apellido de ellos, Murdoch. Tuvieron unos gemelitos, pero la hermana muere, y entonces el hermanito Murdoch se queda con los gemelitos y con otros niños más pequeños que tiene que criar. Entonces él no sabe qué hacer, y está medio preocupado. Entonces le comenta a alguien de ahí, y ellos dicen pues que venga el profeta y le dé una bendición y lo guíe, ¿no? Entonces ahí es cuando se le dice, bueno, yo creo que estos bebés quedan mejor en tus manos. Y
José regresa a la casa con los gemelitos de los Murdoch y los crían ellos como hijos de ellos. Entonces vemos cómo el Señor quita y el Señor da, ¿no? Y luego vamos a ver un poquito más acerca de estos gemelitos, porque va a haber unos maltratos que les van a hacer a José Smith y a Sidney Rigdon, y porque entra mucho frío esa noche, uno de los gemelitos, el gemelito varón, porque la casualidad también era que era un niño y una niña, los que habían perdido José Smith y Emma Smith, y los que tienen los Murdoch también es un niño y una niña, pero el niño muere porque le entra mucho frío esa noche. Bueno, esa es una historia que vamos a ver más adelante, pero quiero que recuerden a los hermanitos Whitney, porque él va a ser un personaje muy fiel en la iglesia. Ok, ya les conté de los gemelos. Cuando ellos llegan a Kirtland, hay más de 150 miembros ahí en Kirtland y en sus alrededores, ¿no? Entonces, José se encuentra con algunas cosas muy extrañas que están sucediendo ahí en esa área, ¿no? Y ahí es cuando empieza la sección 41. Entonces, ya que les conté la historia y sabemos dónde estamos, como en lo que es histórico, vamos a estudiar las enseñanzas espirituales y cómo las podemos aplicar a nosotros mismos. Así que si tienen sus marcadores, sus libros, sus cuadernos y sus escrituras, aprendamos juntos. Ok, entonces al empezar la sección 41, que es la primera que tenemos esta semana, podemos ver en el encabezamiento que hablan de que José se encontró con algunos conceptos raros y espíritus falsos, porque habían algunos hermanitos o personas también que eran de otras religiones que comenzaron a hablar acerca de que ellos estaban recibiendo una revelación, o que venían espíritus, o que ellos podían interpretar, bueno, todas las historias, todos los detalles de ellos. Vayan a Santos y Revelaciones en Contexto, que ahí los explican muy bien, pero no quiero gastar mucho tiempo en eso, porque es que esta semana sí es verdad que era imposible cubrir todo, pero lo que vamos a cubrir está espectacular. Entonces vayan y lean las historias, que era lo que se referían a conceptos raros y espíritus falsos, ¿ok? Entonces, me encanta cómo empieza esta sección. En el versículo 1 vemos que dice: escuchad y dad oído, oh pueblo mío, dice el Señor, vuestro Dios, vosotros que me oís, y a quienes me deleito en bendecir con la mayor de todas las bendiciones. Él se deleita, me fascina esa palabra, porque vemos que el Señor se deleita al bendecirnos, pero aquí no nos va a bendecir nomás con cualquier bendicioncita, ¿no? Aunque todas las bendiciones son increíbles, pero Él nos está diciendo con la mayor de todas las bendiciones. Entonces veamos cuál es esa bendición y cómo podemos hacernos dignos de recibirla, ¿no? Y también vemos que llaman al hermanito Edward Partridge como obispo, ¿no? Y podemos pensar que, bueno, un obispo, ya sabemos cómo funciona un obispo, pero en este momento él es el primer obispo, o sea, no tiene nadie más que lo entrene, no tiene nadie más, no tiene libros de referencia, todo va a ser por inspiración en ese momento. Y me encanta en el versículo 11 que sabemos que Natanio es quien llega a ser Bartolomé, ¿verdad? Uno de los apóstoles de Jesucristo. Y bueno, su conversión es hermosa. Él había estado pidiendo, sufriendo, y oraba y lloraba mucho debajo de un árbol de higos, creo. Sí, higos se dice. Y cuando él conoce a Jesús, lo primero que Jesús le dice: si yo te conozco, tú me suplicaste, sufrías debajo de un árbol de higo. Bueno, vayan a la escritura que está en Juan, 1 Juan, y la van a ver. Está hermosa. Entonces me gusta que él lo compara a Edward Partridge con Nathaniel, porque vamos a ver unas cosas muy bonitas en el transcurso de que lleguemos a conocer mejor a al obispo Edward Partridge.
Recuerdan que él es el hermano que tenía sombreros, ¿verdad? Una tienda de sombreros, una compañía de sombreros, que se fue a con Sidney Rigdon y miran, primero antes de querer ir a conocer al profeta y todo, él dice, yo quiero caminar por la granja de los Smith y quiero preguntarle a los vecinos qué clase de vecinos eran. Y él dice, bueno, sí, esta es una familia que puede haber criado un profeta. Entonces ahí sí va y bueno, y escucha y bueno, ya se acuerdan de la historia. Pero me encanta y recuérdenlo a él porque va a ser un ejemplo de obispo y las cosas que él hace son hermosas por su congregación, por los que el Señor pone bajo su cuidado. Es muy bonito. Bueno, esa es la sección 41. Es como el recipiente, como nos está diciendo, esta es la clase de siervos que necesito para poder dar mi ley. Entonces ahí nos está demostrando que pues tenemos a José Smith, que ya ha demostrado que es un recipiente listo para recibir. Y Rigdon también, Sidney Rigdon, y ahora el hermanito Edward Partridge. Y ahora sí, la sección 42 es la que se conoce más como la ley de la iglesia, ¿no? Es que tiene tanto que aprender dentro de ellos que es difícil poder estudiar ahorita todo, pero nos vamos a enfocar solamente en lo que es la consagración, pero les voy a decir más o menos las otras cosas las otras leyes o los otros pedacitos de esa ley para que las estudien ustedes mismos. Esta es donde nosotros podemos ver la magnitud de las bendiciones que nuestro Padre Celestial quiere darnos, ¿no? Y que nuestro Señor Jesucristo está ansioso por preguntar, sí, Padre, ya puedo. Entonces, nosotros tenemos que hacernos dignos, ser buenos recipientes, porque si no lo somos, no nos las pueden dar. Entonces, hay siete pedacitos, digamos, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo se come un elefante? Un pedacito a la vez, ¿no? Entonces, esta sección tiene 93, creo, versículos. Entonces, sería muy difícil poder sentarnos y estudiarla toda. Entonces, ¿cómo no se come un elefante? Un pedacito a la vez. Entonces, lo hemos repartido en 7 pedazos. Y les voy a decir, por ejemplo, del versículo 1 al versículo 10, está hablando más que todo de proclamar el evangelio. Entonces, enfoquémonos en ver qué se requiere de nosotros bajo el proclamar el evangelio. Del 11 al 17, enseña mi palabra. Porque se nos manda, tenemos que enseñar, tenemos que compartir lo que nosotros sabemos. Y del 18 al 29 es obedecer los mandamientos y habla de todos los mandamientos que tiene. Y luego vamos a brincarnos todo lo que es la consagración, porque eso sí lo vamos a estudiar, pero del 43 al 52, sanar los enfermos y los afligidos. Del 56 al 69, recibir revelación. Y eso también vamos a hablar un poquito más de eso, porque el recibir revelación personal es como una responsabilidad que tenemos. Y por eso es que el profeta Nelson últimamente nos está suplicando y repitiendo que por favor aprendamos qué manera el Espíritu nos habla y que desarrollemos la revelación personal. Y del 74 al 93 es como se debe corregir, y que se debe corregir todo con la ley, con lo que se nos enseña aquí, no como a cada miembro o a cada líder se le ocurra, sino que hay un procedimiento y el Señor da explicaciones exactas como esto debe ser. Entonces, todo lo que vamos a hablar de consagración lo vamos a encontrar en los versículos 30 al 42, 53 al 55 y el 70 al 73. Eso es lo que vamos a hablar para entender bien cuál es la ley de consagración. El hermanito Edward Partridge es llamado como obispo a los 3 días de haber sido bautizado. O sea que es nuevo miembro y nuevo obispo. Y también recordemos que la ley de consagración no era algo que se le forzaba a nadie. Quien decidía hacerlo, lo podía hacer. Quien no quisiera, no tenía que hacerlo. En mi opinión, la forma más fácil de vivir o entender la ley de consagración es que el evangelio no es una cosa más que da vueltas alrededor de mi vida, sino que el evangelio es el centro
de mi vida y las otras cosas dan vueltas alrededor del Evangelio. Mi trabajo da vueltas alrededor del Evangelio, mi vida social da vueltas alrededor del Evangelio. Entonces eso es como consagrar, ¿no? Como entregar todo y anclarlo dentro del Evangelio. Y la consagración nos ayuda a nosotros a no ser confundidos por el dinero. Es una ley que nos dará sabiduría para poder estar bien ante Dios. Y consagrar algo es apartarlo y usarlo para su propio servicio sagrado, que son las cosas del Señor. Al consagrar nuestras posesiones materiales, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos y talentos, nos ayuda a mantenernos humildes, justos y unidos como familia. Una cosa que he aprendido y que nos ayuda a más o menos a entender es tener 3 frascos, como para cuando se lo vamos a enseñar a los niños o a los jóvenes. Entonces tenemos 3 frascos y le pintamos una línea en toda la mitad, ¿no? Para mostrar hasta dónde puede llegar. Y un frasco lo vamos a tener lleno de dulces, otro con un poquito menos dulces y otro con casi nada de dulces. Entonces, lo que le vamos a explicar es que queremos consagrar o queremos que todos tengan la misma cantidad, porque si yo fuera a pasar estos frascos, ¿quién quisiera recibir el frasco que solo tiene 2 dulces? Nadie, ¿no? Entonces, lo que hacemos es decimos, ok, vamos a hacer todos de un solo corazón y una sola mente. Entonces vamos a echar todos los dulces en una jarrita. Y para que todos seamos de un solo corazón y de una sola mente, entonces echamos los dulces al nivel que todos queden parejito, igual. Y eso nos ayuda a nosotros ya todos están felices, todos están contentos, a nadie le falta más, nadie tiene menos, y eso nos ayuda a nosotros a desarrollar más amor, que es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo siempre, amarnos unos a los otros, ¿no? Que fue lo que nos habló tanto la sección pasada, ¿no? De que amar al prójimo y amarnos entre nosotros mismos. Entonces, al darles este ejemplo a los jóvenes o a los niños de los frascos, ellos pueden ver que su corazón cambia al darse cuenta que se sintió mejor que todos tuvieran un frasquito con la misma cantidad de dulces, que uno tener un montón y otro nomás tener 2, ¿no? Y los que hemos ido al templo podemos entender la importancia de reconocer que todo lo que tenemos en realidad le pertenece a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la actitud que nuestro Señor Jesucristo quiere que desarrollemos. De nuestro corazón y de nuestra mente, que estén unidos. Y que sepamos que las cosas terrenales son pasajeras, pero las cosas espirituales las vamos a tener para siempre. Entonces, yo pienso que esa era la idea, ¿no? Que consagraran todo, entregaran lo que eran las tierras. Más que todo están haciendo propiedades en esta sección. Empezaron con propiedades, ¿no? Porque venían todos estos santos de Colesville que habían dejado todo, y ahí, como hablamos la semana pasada, ya estaban establecidos los de Kirtland y ellos tenían ya propiedades. Entonces, en varias ocasiones, aún muchos donaron o consagraron sus propiedades y se les regresó la misma propiedad, la misma cantidad, no se les quitó nada, pero lo único que cambió fue que ya no eran, no era la propiedad de ellos, sino era la propiedad del Señor. Y ellos habían sido llamados solamente como administrantes. Entonces ahí es cuando vemos el versículo 32 de la sección 42. Dice, y sucederá que una vez depositado ante el obispo de mi iglesia y después que él haya recibido estos testimonios referente a la consagración de los bienes de mi iglesia, de que no puede ser retirados, o sea, lo que entregaban ya no lo podían quitar. Es como alguien que dice, ya no quiero estar más en esta iglesia, regrésenme todos los diezmos que yo he pagado. Eso ya no se puede hacer, ¿no? Lo mismo les estaban diciendo a ellos, no podían decir, no, mentiras, ya no quiero ser parte de esa iglesia, regrésenme las tierras. No, ya lo que habían consagrado le pertenecía a la iglesia y no se podía ser retirado de ella. Según mis mandamientos, todo hombre se hará responsable ante mí, administrador de sus propios bienes. Entonces ya no eran dueños, sino eran administradores. Y eso me encanta, porque es una buena enseñanza para nosotros.
todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece, no es nuestro, es del Señor. Nosotros solamente podemos administrarlo. Y ¿cómo cambia la mente cuando uno piensa, oh, estoy administrando los negocios de mi jefe? Cambia. Ya uno no es más cuidadoso, no puede derrochar, sino consulta, ¿no?, con el dueño de lo que sea que estamos administrando. Y esa es la enseñanza que quiere el Señor en ese momento, que aprendan los santos de los primeros días y nosotros los santos de los últimos días, de que las cosas no nos pertenecen y no podemos derrocharlas porque sí, porque son nuestras, no, porque no lo son. Entonces tenemos que consultar con el dueño y que Él nos vaya guiando y dando permiso de en qué lo podemos utilizar y cómo lo podemos hacer. Entonces me encanta ese concepto. Podemos ver lo que nos queda de estos primeros días en el que se introduce esta ley, porque aún hasta el día de hoy tenemos la ley del diezmo, que es la ley menor, pero con casi el mismo concepto, ¿verdad? Porque damos el 10% de nuestras ganancias para ayudar al prójimo, para construir iglesias y templos. Aún tenemos un almacén del obispo que se empezó desde este tiempo y hasta el día de hoy lo tenemos. Entonces me encanta ver cómo la iglesia ha progresado y, como hemos hablado en varias ocasiones, que es viva, ¿no? Es como un árbol. Aquí la vemos en una plantita pequeñita, está creciendo. No vemos mucho los frutos, pero lo hemos visto ahora. Nosotros somos tan afortunados de poder ver el final de esto que empezó. Mientras que ellos, como repito otra vez, era una fe ciega a seguir las enseñanzas y lo que el Señor les estaba pidiendo. Nosotros ahora, si se nos piden algo, debemos siempre regresar a estas escrituras, regresar a estos principios y ver cómo terminaron los que escucharon y siguieron y cómo terminaron los que no. Nosotros tenemos la gran bendición de poder regresar a estos. Ellos no tenían pioneros, ellos no tenían santos de los primeros días para poder referirse a ellos y buscar en escrituras y ver cómo reaccionaron y cuál fue el resultado de ciertas cosas. Es necesario que busquemos experiencias personales con la ley de consagración. Y yo en lo personal hemos tratado con mi esposo siempre de, por ejemplo, nuestros autos, consagrarlos a la iglesia. Y yo sé que debe sonar muy raro para ustedes o para algunos, pero los autos que hemos consagrado para, por ejemplo, cuando íbamos al templo con los jóvenes o para actividades, campamento de mujeres jóvenes o idas al templo con el quórum de élderes, con la Sociedad Socorro, esos autos, yo sé por qué, pero de todas maneras es como, wow, nos duraron siempre mucho más tiempo, nunca se dañaban. Como que la gasolina duraba más, nunca tuvimos un accidente en esos autos, nunca nada. Y eso fue un gran testimonio para nosotros. Lo mismo pasa con las casas, con la salud. Cuando uno dice mi energía, mi tiempo lo voy a consagrar al Señor, también como que disfrutas de más salud, el Señor te protege, Bueno, esos son como testimonios personales, pero lo importante es que todos, cada uno de nosotros, busquemos experiencias con la ley de consagración, que el Señor quiere. Él dice, probadme ahora en esto, lo dice para el diezmo, ¿no? Probadme ahora en esto, si no derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Una persona con una experiencia nunca, nunca, nunca estará a la merced de una persona con una opinión. Por eso es importante tener esas experiencias, porque cuando vengan, ¿cómo fue que dijeron? Las cosas raras y los malos espíritus que estaban sucediendo en ese tiempo, muchos de los miembros cayeron porque se dejaron llevar por esas cosas raras que estaban pasando y por esos espíritus del enemigo que estaban confundiendo. Pero si uno tiene experiencias, otra vez les repito, una persona con una experiencia jamás estará a la merced de una persona con una opinión. Entonces es importante tener una experiencia de la ley de consagración, tener una experiencia con la ley del diezmo, con la ley de la palabra de sabiduría. Es importante tener esas experiencias para que no caigamos cuando vengan las pruebas.
Hoy en día debemos vivir la ley menor, que es pagar los diezmos, pero podemos ya estar viviendo la ley mayor, que es la de la consagración, aunque no sea mandado, podemos comenzar a vivirla, haciendo ciertas cosas como las que hemos hablado, ¿no? Consagrar nuestro carro, nuestro tiempo, nuestra salud al Señor, y veremos estos grandes milagros en nuestra vida. Esa es la sección más o menos, la sección 40 y 42. Me encantó. Tiene mucho más que hablar, tiene mucho más que aprender de ella, pero pues por tiempo y porque es importante que lo estudiemos nosotros mismos, que nosotros pongamos de nuestra parte. Estos videos no son para ahorrarles el tiempo de estudiar, sino para que aprendamos juntos y nos dé como esa curiosidad de querer y escudriñar las escrituras nosotros mismos. Pero la sección 42, les repito, tiene 7 cosas muy importantes que podemos repasar. Proclamar el evangelio, enseñar mi palabra, obedecer mis mandamientos, consagrarse para mí, sanar los enfermos y los afligidos, la responsabilidad de recibir revelación personal y corregir con la ley. Esas son las 7 diferentes cosas que podemos aprender de la sección 41. Pero más que todo, la ley de consagración, que vamos a seguir hablando un poquito más porque es la continuación de esto en la sección 43. Ok, en la sección 43 fue dada ese mismo día. Los 12 están, a los 12 es que se le están dando, y podemos ver eso, ¿no? Ya tenemos 12 apóstoles y tenemos a José como profeta. Entonces ya hay mucha similitud a lo que tenemos ahora en estos días. Pero el segundo consejero, que es el primer consejero, que es Sidney Rigdon, ahí está, ¿no? Fiel, firme con José. Pero el segundo consejero, hay una historia interesante también de él, si la quieren buscar. Él se llamaba Jesse Gause, G-A-U-S-E es el apellido, Jesse, J-E-S-S-E. Y él duró como miembro nomás un año, pero él llegó a apostatar y se alejó de la iglesia, y se llamó en su lugar a Frederick G. Williams. Y él se mantuvo en la iglesia poco más tiempo. Vamos a ver mucho de esto, miembros que se unían y luego se alejaban y se iban. Pero acuérdense del hermanito James Colville, el que hablamos la semana pasada, que era pastor, que era también predicador. Y en el versículo de él, que se le dio a Sidney Rigdon y a José cuando no sabían para dónde se había ido él, se le dice, ¿no? El miedo a la persecución y los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra. Y hay muchos miembros, santos de los primeros días y santos de los últimos días, que van a tenerle miedo a la persecución y van a ponerle más cuidado a los afanes del mundo y van a rechazar la palabra. Entonces cuidémonos de no ser de estos miembros, y pidamos y oremos mucho por bienestar de todos los miembros de la iglesia, para que se mantengan fuertes, para que podamos nosotros como iglesia unirnos y amarnos y respetarnos mutuamente. La sección 43 es una continuación de la 42. Después de que el Señor instruye al profeta, a los 12 apóstoles, les sigue dando ahora esto, ¿no? Y les está mostrando la importancia de proclamar el evangelio, enseñar su palabra, obedecer los mandamientos, sanar a los enfermos, recibir revelación, corregir por la ley, y ahora consagrar todo eso al Señor. Entonces, estos conceptos raros y los espíritus falsos que estaban por ahí, los tuvieron que, el Señor tuvo que ser bien estricto y bien otra vez y repetir y otra vez enseñar, porque recuerdan que las otras revelaciones que se dieron, pues las habían escuchado más que todo los miembros de Colesville, de Fayette, pero aquí estamos empezando en Kirtland, Ohio. Entonces vamos a escuchar algunas cosas que ya habíamos escuchado antes, pero el Señor simplemente quiere asegurarse que todos estén, como dicen, en la misma página, ¿no? Que todos estén igual, al día con la información. Y entonces José Smith recibe esta revelación
43, como para volver a poner a todos los santos en la misma página. Se les da esta instrucción a los 12 apóstoles y al profeta y a sus consejeros para que luego vayan y la enseñen a todos los santos. Me encanta ver el método como el Señor está instruyendo a los 12 apóstoles y al profeta, ¿no? Porque vemos que lo que les está diciendo es, les voy a explicar lo que necesitan hacer. Quiero que experimenten con esto, o sea, que tengan sus propias experiencias, ¿no? Para que tengan su propio testimonio y así puedan enseñárselo basados en las escrituras y en las revelaciones del profeta y puedan hacer convenios conmigo. Pero ellos los tenían que hacer primero para poder enseñárselo a los demás, ¿no? Y esto lo vemos en la sección 42, porque recuerdan cuando ahí habla de enseñar su palabra. Si ustedes miran en el versículo 12 de la sección 42, les está diciendo aprender. Nos está diciendo, primero aprendan y luego experimentar. Luego pueden enseñar. Luego tienen que observar, o sea, mantener estos convenios que hagan conmigo. Ser constantes. Aunque sea difícil, sean constantes. Y así va a venir, puedo mandar el Consolador, que es el Espíritu, porque el Espíritu es el que convierte. Recuerdan que hablábamos mucho al principio, el mejor maestro siempre será el Espíritu. Aun cuando estemos enseñando a nuestros hijos, cuando estemos dando una clase, tratemos y permitamos que el Espíritu sea quien enseña, no nosotros, porque Él enseña mucho mejor. Él sabe mucho mejor el Evangelio que nosotros. Y si el Espíritu viene, no hay necesidad de nosotros convencer a nadie de nada. El Espíritu se encarga de eso. Y es lo más bonito cuando uno está en la misión, es ver a un compañerismo de misioneros trabajar con el Espíritu. Esta sección de la de 43 es más que todo se enfoca en el concepto de recibir revelación personal. Esto es extremadamente importante, por eso es que el profeta nos lo pide que lo hagamos tanto y que aprendamos cuál es el idioma en el que el Señor Jesucristo nos habla. Si nosotros constantemente estamos practicando lo que es revelación personal y escuchando cómo es que nos habla el Espíritu, vamos a estar bien familiarizados con su tono de voz, con su forma, su lenguaje hacia nosotros. Entonces no seremos confundidos por los conceptos raros y los espíritus falsos. Está ahí bien explicado, ¿no? Bueno, cuando comenzamos esta sección, en el versículo 1 al 7, vamos a ver que necesitamos tener un testimonio. Primero que todo necesitamos un testimonio del profeta viviente. Debemos entender que el profeta es quien recibe revelación para guiar la iglesia. Y nosotros podemos recibir revelación personal sobre lo que nos pide el profeta que hagamos. Nosotros no podemos tener revelación para todos. Pero bueno, hay un discurso espectacular por el profeta Nelson que lo dio en la conferencia de abril del 2018. Se llama Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas. Si no lo han leído, por favor vayan y léanlo o escúchenlo, estudienlo. Está buenísimo y nos ayuda mucho a entender la diferencia porque muchas personas dicen, bueno, pero es como que nos dicen, sí pueden recibir revelación, pero no le digan a nadie, No, la revelación personal tiene muchos aspectos, es como un pulpo. Así que si van a ese discurso lo van a entender, él la explica espectacularmente con todos los detalles, estúdienla y esa es una buena oportunidad para pedirle al Señor que les dé a ustedes revelación personal sobre la revelación personal. Suena medio raro, pero funciona. Pídanle al Señor, Padre, quiero aprender o entender mejor lo que significa tener revelación personal. Y Él les va a ayudar, les va a guiar a los versículos, les va a guiar a personas, a lugares, les va a dar ideas que les van a poder abrir el entendimiento y entender mejor lo que significa revelación personal. En los versículos 8 al 16 se nos enseña el proceso de santificación, que es seguir la ley o la ley de la iglesia, que son los principios que nos acabamos de aprender en la sección 42. Al comenzar a seguir estos principios, comenzamos a recibir el Espíritu y comenzamos a querer trabajar
más, a querer sentir más eso bonito que uno siente cuando siente el Espíritu. Y a nosotros querer sentir más el Espíritu, entonces nos vamos santificando. Si leemos el versículo 9, 11 y 10 de esta sección 43, vamos a ver que dice: y así seréis instruidos en la ley de mi iglesia, y seréis santificados por lo que habéis recibido, y os obligaréis a obrar con toda santidad ante mí. Y el 10 dice: a fin de que si hacéis esto, se añada gloria al reino que habéis recibido. Si no lo hacéis, os será quitado aún lo que hayas recibido. Entonces nos vamos viendo que entre más nosotros queramos seguir la ley, nos vamos santificando. Entonces al santificarnos, estamos recibiendo más del reino. Pero si nosotros en algún momento decimos, no, ya no quiero santificarme más, yo no quiero consagrarme más, entonces se nos quita aún lo que se nos ha dado. Pero lo más bonito es el 11, dice: despuraos de la iniquidad que hay entre vosotros, santificaos delante de mí. Entonces cuando uno siente el Espíritu, al santificarte, al sentir el Espíritu te santificas más. Y al santificarte más, te quieres acercar más a Dios. Y al quererte acercar más a Dios, pues inconscientemente uno ya no se despura, ¿no? Dice: despuraos de la iniquidad. Uno ya no quiere hacer cosas malas. Uno ya no se siente bien viendo una película que no es apta para el espíritu. Uno ya no se siente bien escuchando cierta música. Y no es que uno, ay, te crees santurrón, no, sino que como que el espíritu ya lo rechaza y uno no siente ganas, ya se siente incómodo en ese ambiente. Entonces me encanta eso, cómo nos va mostrando de que el consagrarnos nos lleva a santificarnos. Y el santificarnos nos despura de la iniquidad, que es lo que queremos nosotros para poder ser dignos de estar en la presencia de Dios. Entonces una cosa nos lleva a otra. Hay una escritura en Josué 3:5. Yo estoy segura que muchos lo han escuchado, pero me encanta porque explica muy bien lo que sucede una vez o por qué queremos ser santificados, ¿no? Queremos ser santificados porque queremos estar en la presencia de Dios, pero mientras estamos aquí en la tierra también podemos recibir un galardón, una recompensa, ¿no? Y si leen en Josué 3:5, dice: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. A mí siempre me ha gustado esa escritura, me parece tan poderosa. Si nosotros queremos mañana ver maravillas, ver milagros, hoy tenemos que santificarnos. Ahorita, en este momento, empezar. ¿Y cómo empezamos a santificarnos? Consagrando nuestra vida, nuestras propiedades, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra salud, todo. En el momento que nosotros decidimos consagrar nuestro todo para el Señor, comenzamos a santificarnos y comenzamos a acercarnos a Él. Y al prepararnos hoy, podemos ver milagros mañana. ¿Quién de nosotros no necesita milagros? Yo sé que yo necesito muchos, especialmente en estos momentos que tengo a mi mami enferma y todo, yo busco esos milagros. Entonces me gustó mucho poder encontrar la fórmula de cómo podemos llegar a hacer eso. Pero ¿saben quién es el que más nos santifica? ¿De quién es el trabajo de santificarnos? Es del Espíritu. Entonces, para nosotros poder tener el Espíritu, debemos trabajar en la revelación personal. Entonces vemos cómo todo se va, una cosa nos lleva a otra, entonces volvemos otra vez. Revelación personal es importante para poder tener el Espíritu, poder entenderlo, aprender el idioma en el que se nos habla. Y al hacer eso nos vamos santificando, vamos teniendo el deseo de consagrarnos, y al consagrarnos nos santificamos. Y al santificarnos no solamente nos estamos haciendo dignos de poder estar en la presencia de Dios, sino que somos dignos de ver milagros. ¿Quién no quiere eso? Es el mejor seguro de vida eterna que podemos tener. Me encantó poder entender eso, que podemos conseguir eso en santificarnos. Y ahorita que estaba caminando alrededor del templo, volví a mirar lo que está escrito en la puerta del templo, que dice: santidad al Señor. Si un templo
se hace santo, se santifica para el Señor, que es un edificio, ¿cómo nomás nosotros que somos hijos de Él debemos santificarnos para Él también? Para poder permitir que su Espíritu more dentro de nosotros, para permitir que podamos pararnos en la presencia de Él algún día. Es importante. Entonces comprendí la gran importancia de los letreros que tienen los templos que dicen santidad al Señor. Es que fueron apartados, consagrados para Él, para su beneficio. Si seguimos leyendo, encontramos en el versículo 17 al 29 que debemos escuchar su voz. Y esto me recordó mucho a cuando mis hijos estaban pequeños y yo los llamaba que vengan a comer y no venían. Que vengan a comer y venía uno. Entonces yo le decía a ese uno, le decía, ve mi amor, llama a tus hermanos o a tus hermanitas y diles que vengan a comer. Entonces él se iba y las llamaba y regresaba, no quieren venir. Entonces yo ya levantaba la voz, que vengan a comer. Y como no, entonces ya me iba y ya pegaba el grito y ya regañaba y bueno, hasta que ellas venían y se sentaban a comer. Algo que después que se lo estaban comiendo, mami, qué rico. Y bueno, algo que les había preparado yo que sabía que les iba a gustar. Entonces cuando vemos los versículos del 17 al 29, me hizo pensar en eso, porque es exactamente lo que el Señor nos está diciendo. Y si vemos el versículo 25, ese sí lo tiene todo, tiene cada detalle ahí. Dice, ¿cuántas veces os he llamado por boca de mis siervos, y por la administración de ángeles, y por mi propia voz, y por la de los truenos y de los relámpagos, y la de las tempestades, y por la voz de terremotos, y de fuertes granizos, y la de hambres, pestilencias, de toda clase, y por el gran sonido de una trompeta, y por la voz de juicio, y la de misericordia todo el día, y por la voz de gloria y de honra, y la de riquezas de la vida eterna, y os hubiera salvado con una salvación sempiterna, mas no quisiste. Ahí exactamente nos está describiendo lo que a veces una mamá o un papá hacen. Llamar y llamar y llamar y gritar, tal vez porque sabe que es importante. Ojalá nosotros no seamos de los que se llaman una y otra vez. Él nos ha mandado los profetas. Ellos nos están llamando. Es como mi hijo cuando venía y les decía, ve, llama a tus hermanas. El Señor desea compartir con nosotros las bendiciones que Él tiene para nosotros, lo que ha preparado, esa gran cena, ese gran banquete. Pero pues algunos vamos a escuchar y algunos no queremos escuchar. Y ojalá no sea muy tarde. Esta sección es hermosa, tiene mucho que enseñarnos. Así que los invito a que la sigan estudiando. Fue un poco rapidito el estudio de esta semana, pero las cositas que encontré me encantaron y no quería quedármelas. Quisiera terminar volviendo a leer el versículo 1 de la sección 41, porque nos recuerda la importancia de entender el amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo tiene por cada uno de nosotros, ¿no? Él nos está diciendo ahí lo que nos va a dar. Si nosotros escuchamos, si nosotros consagramos, si nosotros buscamos santidad para Él. Escuchad y dad oído, oh pueblo mío, dice el Señor, y vuestro Dios, vosotros que me oís, y a quienes me deleito en bendecir con la mayor de todas las bendiciones. Él se deleita en cuando Él nos llama y nosotros venimos. Él se deleita cuando ve que nosotros queremos consagrar y trabajar en su obra y entendemos que las cosas no son nuestras, que le pertenecen a Él y que nosotros solamente somos administradores de ellas. Él se deleita en saber que estamos buscando santidad y que queremos escuchar su voz y buscamos revelación. Amo este evangelio, amo la oportunidad de poder compartir estas cosas con ustedes y espero que esta semana podamos afinar nuestros oídos espirituales y en realidad buscar y pedirle al Señor
que nos ayude a entender la importancia de la consagración, la importancia de la santidad y poder recordar siempre que Él es grande y Él es muy, muy bueno. Pasen una hermosa semana. Chao.